Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos todos a The House. Ya el segundo servicio que teníamos el día de hoy. Espero que todos estén bien, que hayan tenido una buena semana. Y si no, pues también por eso estamos aquí. O sea, personalmente nosotros en la familia no tuvimos una muy buena semana. Nos vimos ahí batallando con una enfermedad ahí medio intensa, pero ya estamos mejor. Pero pues no todas las semanas siempre pueden ser buenas, hay semanas difíciles a veces, pero también está bien no estar bien siempre, y por eso estamos aquí, para poder tal vez agarrar fuerzas, energía, refrescarnos, que tal vez la palabra de Dios pueda animarnos a seguir en la semana, y espero que el día de hoy pueda hacer eso, este domingo pueda llegar a nuestro corazón, tal vez a nuestras circunstancias que estamos atravesando, y podamos llevarnos algo que nos ayude en estos días, o tal vez pueden ser meses que están pasando, lo que sea que estés pasando. Esperemos que Dios pueda hablar a tu vida el día de hoy. Entonces vamos a iniciar. Hay una reflexión que quiero compartir con ustedes, que la verdad es que la he estado pensando, ya tiene unas cuantas semanas, la verdad, tiene unos cuantos meses. Como saben, creo que la última vez que estuve aquí con el micrófono, hablamos un poquito fueron 2 domingos, y hablamos tanto el domingo de Ramos, que es el domingo de la entrada triunfal, esa entrada triunfal de Jesús, y vimos un poquito acerca de la diferencia entre una entrada triunfal que hacía el Imperio Romano cuando entraba a las ciudades, a diferencia. Bueno, esa entrada triunfal del Imperio Romano tenía sus tambores, sus trompetas, había mucha fuerza por parte del ejército que entraba con el emperador, y a diferencia de la entrada triunfal que tiene Jesús a Jerusalén, que va entrando, pero lo que se escucha son las voces, dice los evangelios, uno de los evangelios dice que son muchas de las voces de las personas que habían visto los milagros que Jesús hacía. Entonces se puede decir que esas voces eran las voces de las personas que Jesús amó, que Jesús sanó, con las que Jesús estuvo. Y esa era la diferencia de esa entrada triunfal. También tuvimos lo que es el domingo de resurrección, y ver cómo la resurrección de Jesús se puede ver también, no solamente como un hecho histórico que sucedió hace mucho tiempo, sino como algo actual en nuestras vidas, y poder ver al Jesús resucitado no solo en nuestro corazón y que las demás personas lo puedan ver, sino que nosotros también podamos verlo en los demás y a nuestro alrededor. Y el día de hoy quisiera terminar con estas secciones, con el hecho de la última parte que viene en los evangelios, que es la ascensión de Jesús. Sí, los evangelios realmente terminan con esta ascensión de Jesús, cuando Jesús asciende al cielo, y es lo que quisiera que pudiéramos reflexionar juntos en este domingo, hablar un poquito acerca de eso. Vamos, si quieren, vamos a orar para iniciar, si quieren acompañarme. Señor, gracias por este día, gracias por este domingo, aunque bastante caluroso estos días, Señor, gracias porque tus bendiciones son nuevas, son buenas, y son refrescantes para nuestro corazón, para nuestra alma. Te pido que puedas llenarnos, Señor, aún entre nuestras circunstancias y las cosas que estamos pasando, puedas estar tú, tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como algunos saben, Silvana y yo no somos de aquí de Jalisco, de Guadalajara. Nosotros somos de Tabasco, y la mayoría de nuestras familias son también de allá, de Villahermosa, Tabasco. Aisa sí es de aquí, ella nació ya es tapatía. Ya tenemos unos cuantos años aquí, pero cuando uno llega a Guadalajara, cuando uno llega a Jalisco, pues obviamente teniendo otra cultura, teniendo otras formas de ver muchas cosas, te vas topando con ciertas diferencias que puedes encontrar. Muchas veces son palabras, tal vez como el poderte acostumbrar al ocupo en vez de al necesito, que son cosas que también nosotros tenemos en Tabasco. Tenemos ciertas cosas que decimos que mucha gente pues no entendería. Tal vez también el afán de ahogar toda la comida, eso es otra cosa que dices, bueno, porque todo tiene que ser ahogado. Pero yo recuerdo aquí cuando llegué, la primera vez que probé una torta ahogada, realmente yo no sabía que era una torta ahogada, entonces fui con unos buenos amigos, y por decir buenos amigos, son
esos buenos amigos que son malos contigo. Entonces fui a probar esta torta ahogada y me dicen, bueno, aquí el detalle es que como el pan es duro, hay que ahogarlo para que se ablande y lo puedas comer. Y me preguntaron, ¿tú comes picante? Le digo, sí, sí, claro, sí me gusta. Me dijo, ok, entonces báñala de salsa picante. Si comes picante, pues báñala. Y pues a mí, pues se me hizo, pues, coherente, ¿no? Pues si como salsa picante no le voy a poner salsa de tomate porque como salsa picante. Y le eché, pero dijeron, no, tienes que bañarla, tienes que echarle mucho. Le eché, y le eché, y le eché, y le eché, la bañé, y pues ya todos nos sentamos a comer. Y pues sí, las primeras 2 cucharadas, y dije, esto está, pero picante. Pero yo los veía ellos comiendo muy tranquilamente y dije, bueno, pues tengo que seguir. Yo ya a mitad de la torta estaba en un mar de lágrimas y de mocos, de una cosa horrible. Y dije, ¿cómo pues se pueden comer esto? Esto está muy mal. Y ya después obviamente se rieron y me dijeron que no, obviamente se baña en la otra salsa y se le echa un poco de picante, algo que yo no sabía. Así fue como conocí yo estas tortas ahogadas. Pero hay otra cosita que también cuando llegas aquí a Jalisco, a los tapatíos normalmente se enorgullecen y te dicen, algo de lo que tienes que conocer aquí es la barranca. En la mañana dije mal el nombre y no sé cómo decirlo, es Huentitlán. Huentitán, le agrego una L. Pero bueno, Huentitán, y dice, tienes que ir a conocer la barranca de Huentitán y tienes que bajar, y luego vas a ver ahí un puente, y luego la mejor parte es, tienes que subir por las vías. Entonces te dicen, y me dice, eso es algo que tienes que hacer y que algún momento si vives aquí lo tienes que realizar. Entonces pues uno que llega dice, pues claro, lo voy a hacer. Entonces vas a la barranca y empiezas a bajar, ves que hay señores que bajan corriendo y tú dices, qué intenso, y vas, y ahí cada vuelta hay alguien vendiendo jugos o agua, lo que sea, y bajas y bajas y bajas y bajas. Bajamos muchísimo y después de todo bajar, llegamos ya a ese puente, está el puente, y era una época donde había llovido mucho, entonces estaba bien verde, el río pasaba, tomé fotos, padrísimo. Luego nos llevaron por otra sección donde hay como un pueblo abandonado y ahora sí, a subir por las vías del tren, ¿no? El descender no era el problema, sino el ascender. El detalle era volver a subir y empezamos a subir por esas vías y qué horrible, o sea, completamente peligroso el subir por esas vías. No es como que simplemente difícil, es peligroso, está muy empinado. Luego hay secciones donde no tienes dónde pisar y tienes que pisar la vía y luego saltar a la otra vía y tú estás subiendo. Obviamente no te puedes quedar abajo porque nadie va a ir por ti. O sea, tú ya bajaste, ya tienes que subir y ya si estás en las vías, pues ni modo que te vuelvas a bajar porque ves hacia atrás, ves lo empinado que está y ya empiezas a pensar, ok, si me llego a caer y empiezo a rodar, ¿de dónde me puedo agarrar? A ver, y empiezas a hacer así las maneras de, tal vez si agarro aquí, y tú sigues subiendo con miedo, y cada vez lo ves más empinado, y luego aquí en la derecha hay una cruz, y tú dices, ¿en qué me metieron? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Qué estoy subiendo? El chiste es que subes, está horrible, te agarras aire para tomarte una foto que se vea bien padre hacia atrás, pero ya logras subir, ya sea que subas todo o creo que a mitad ya te puedes como salir y volver a subir por donde habías bajado. Pero el detalle es que es una cosa sumamente peligrosa, también está bien difícil hacerlo, pero ya después de que yo llevo ya unos casi 10 años aquí en Jalisco, pues cuando vienen primos o tíos o lo que sea, pues ya le digo, tienes que ir a la barranca. Tienes que ir a la barranca y subir por las vías porque es padrísimo, está padrísimo hacerlo. Y entonces el ciclo se va repitiendo. Pero el día de hoy yo quiero hablar un poquito acerca de esta ascensión que tiene Jesús. Y para poder iniciar con esto, quisiera hablar un poquito de la tendencia que tenemos, primero, de mirar hacia el cielo, de mirar hacia arriba. A la humanidad, a lo largo de toda la historia de la humanidad, nosotros hemos tenido una tendencia de mirar hacia el cielo, de poder establecer que la divinidad vive en el cielo, vive arriba.
como que la mayoría de las religiones, algo que tienen en común entre ellas, aparte de tantas diferencias que luego se tienen entre tantas religiones, pero creo que lo más común que hay en cada religión es que todas tienen el cielo como el lugar de lo divino, como el lugar de los dioses. Como que esta representación de lo alto y lo que era inalcanzable para el ser humano, para la humanidad en muchos siglos, pues obviamente optaba por ahí viven los dioses. Allá sale el sol, ahí cae el agua, las estrellas, la luna, el viento, como que todo lo decían es hacia arriba porque allá vive la divinidad. Entonces, no sé si vieron en su temporada de niñez Hércules, pues también todo el Olimpo era en el cielo y ellos podían ver a los humanos que estaban abajo en la tierra. Entonces había esta tendencia de mirar hacia el cielo para poder establecer que lo divino se establecía arriba, muy alejado de lo mortal que estaba aquí abajo en el cielo. Y esa era una dinámica que la humanidad traía, el mirar hacia arriba para poder encontrar lo divino. El judaísmo es similar, pero ellos empiezan a tener, a lo largo de la Biblia, se les empieza a revelar un Dios que les dice, no solamente vivo en el cielo, sino este Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Este Dios que se le presenta al pueblo de Israel no es un Dios que vive solo en el cielo, sino que es quien crea los cielos, es el Señor de los cielos y de la tierra. Y muchas veces lo vemos, esta expresión la vemos a través de la Biblia. En Salmos 11:4 viene de esta manera, dice, el Señor está en su templo santo, el Señor gobierna desde el cielo. Su mirada capta todo lo que ocurre y con sus ojos examina a los hombres. Y luego en Isaías 66:1 lo dice de esta manera, dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, al pueblo de Israel se les revela este Dios que no solamente vive en el cielo, sino que es el creador de los cielos. Dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Todo esto es mío y yo lo creé. Entonces, es un Dios diferente. Es un Dios que empieza no solamente a vivir según el pueblo de Israel en el cielo, sino que es dueño de todo, creador de todo. Y por eso empieza esta idea en el pueblo. Ok, para podernos encontrar con esta divinidad que vive en el cielo, pues la manera o el lugar que está más cerca del cielo, pues probablemente es una montaña, es un monte. Entonces podemos encontrar en la Biblia que empieza a ver que en el monte es donde nos encontraremos con Dios. En el monte es donde muchos de los profetas y héroes de la fe tienen un encuentro también con Dios. ¿Por qué? Porque el monte representaba un lugar que estaba un poquito más cerca del cielo. Entonces era más probable encontrarnos con Dios si estábamos más cerca del cielo. Y entonces había este monte en el cual nos podíamos encontrar con el Dios que estaba en el cielo. También a lo largo de la Biblia encontramos lo que es el templo, que el templo era tan sagrado, tan santo y tan puro, que la presencia de Dios podía descender del cielo y estar ahí. Y entonces ahí también podíamos encontrarnos con Dios, un Dios que estaba en el cielo, podíamos encontrarnos con Él en el templo. Entonces habían estas dos opciones, estaba el monte, que estaba un poco más cerca del cielo y por ende tal vez Dios podía escucharnos más fácilmente o podíamos escucharlo a Él más fácilmente, o estaba el templo, que estaba todo tan santo, tan limpio, que su presencia podía descender a esa parte del templo y nosotros, algunos cuantos de hecho, podían encontrarse con Él. Entonces empezamos a tener como esa tendencia de mirar hacia el cielo y de saber que Dios está allá en el cielo.
Ese es su trono. Él es donde Él gobierna, donde Él nos mira desde arriba y nos ve hacia abajo. Y estamos con esa tendencia. Pero entonces ahora llega los evangelios. Y los evangelios nos empiezan a mostrar algo un poquito diferente. Nos empiezan a relatar, y uno de los acontecimientos más importantes que tienen los evangelios, y que es todo el principio de los evangelios, es este Dios que está en el cielo, desciende a la tierra como nosotros. Porque para que algo pueda ascender, primero tenía que descender. Entonces este Dios que está allá en el cielo, desciende hacia la tierra como nosotros, y nace como uno de nosotros, vive como uno de nosotros, camina como uno de nosotros, come como uno de nosotros, llora como uno de nosotros y muere como tal vez o todos nosotros tal vez mereceríamos. Pero después también resucita y luego, que esa es la parte que vamos a ver hoy, asciende nuevamente al cielo, pero Él mismo dice que su espíritu desciende. Entonces, aunque Él asciende, su espíritu se queda en cada uno de nosotros. Y este juego de que Dios está en el cielo, el Evangelio nos empieza a decir, ok, un Dios que estaba alejado y que vivía en el cielo, empieza a descender por amor a nosotros y empieza a vivir como nosotros y empieza a estar entre nosotros. Por más que nosotros siempre intentamos llegar a Él, de hecho en Génesis podemos ver cómo construimos la Torre de Babel. ¿Para qué? Para poder estar cerca de Dios, para poder llegar al cielo donde vivían los dioses y poder, por eso toda esa Torre de Babel. Pero aún así es chistoso ver esa historia, y Dios dice, Dios se tuvo que bajar para ver qué era lo que hacía la humanidad. Aunque ellos creían que estaban llegando muy alto, la Biblia lo menciona como Dios tuvo que bajar a ver lo que la humanidad estaba haciendo. Entonces estaba esta parte del cielo, y de mirar hacia el cielo y de mirar hacia arriba. Y ahora vamos a llegar a la historia que es lo principal del día de hoy, y vamos a ir a Hechos 1:3. En Hechos nos dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Hasta el 8. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes, hablando del Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hasta ahí lo voy a dejar ahorita. Entonces dice que después de que resucita, pasan 40 días en los que Jesús se empieza a mostrar a sus discípulos que Él realmente había resucitado. 40 días utilizando un número muy bíblico para hacerlo como perfecto, como completo. Y después de esto llega la ascensión. Pero antes de esa ascensión me identifico mucho con la pregunta que hacen sus discípulos. Le dicen, ¿ha llegado ya el tiempo? ¿Ha llegado ya el momento? ¿Ya va a ser el momento donde tú vas a restaurar el imperio? Ellos obviamente hablando sobre un reino otra vez físico, un reino que iba a dominar otra vez sobre sus adversarios. Pero él dice, ¿ha llegado ya el momento? Y muchas veces yo creo que hago esa misma pregunta, tengo esa misma posición.
ante Dios siempre voy y Dios, pero ya ha llegado el momento en que vas a contestar todo esto que he pedido. Ya va a llegar el momento donde las circunstancias en mi vida van a tomar otro sentido. Ya va a llegar el momento donde tú vas a cambiarlo todo. Ya va a llegar el momento donde las cosas se van a poner como bien. Ya va a llegar el momento donde las cosas van a cambiar. Y muchas veces yo estoy preocupado por cuándo va a llegar el momento, cuándo Dios va a contestar, cuándo Dios va a hacer, cuándo va a suceder algo en mi vida y cuándo va a llegar ese momento. Y es una pregunta que yo le hago muy constantemente a Dios. Y es una pregunta que los discípulos le hacen. Pero me gusta mucho la respuesta de Jesús. Porque la respuesta de Jesús es tal cual: no se preocupen por el cuándo ni el cómo. No se afanen. Muchas veces yo creo que Jesús, escuchando que le hacían esta pregunta, es como: ¿cuántas veces en todo este tiempo les he dicho, no se afanen por el futuro, no se afanen por cuándo van a suceder las cosas, no se afanen por cuándo va a pasar ciertas cosas? Porque somos, por lo menos yo, me afano mucho por las cosas futuras. Me preocupo mucho por cómo va a suceder algo, cómo se va a arreglar cierta situación. Pero Jesús le dice a ellos: no se afanen por esas cosas. Mi Padre es quien decidirá esas cosas. Mi Padre está al tanto de todo eso. Mi Padre es el que va a hacer esas cosas. Pero ustedes recibirán poder del Espíritu. ¿Y poder para qué? Poder para seguir, poder para confiar, poder para no decaer, poder para poder seguir caminando en esta vida y en este camino que nos ha tocado vivir. Confianza, fortaleza. De hecho, esta parte se me hace muy similar a lo que Pablo habla en 2 de Corintios, si quieren lo podemos poner. Pablo tiene como él le llama un aguijón, como trae algo que no lo deja completamente en paz. Y entonces dice: respecto a esto, a este aguijón, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Entonces, es algo que tanto los discípulos como Pablo dicen: pero ¿cuándo vas a cambiar esta situación? ¿Cuándo va a suceder esto que necesito? ¿Cuándo va a pasar alguna cosa que yo necesito que pase para que tal vez lo que estoy viviendo pueda tomar otro sentido? Y la respuesta en estas dos partes es similar: bástate con mi gracia o recibirás poder del Espíritu. No te afanes por cómo ni cuándo. No te afanes en la manera en las que las cosas en el futuro van a suceder. Dice: Dios está al cargo de eso. Dios se preocupa por esas cosas. Tú preocúpate por tener el Espíritu y tener la gracia y seguir y perseverar y caminar y andar y mostrar gracia y mostrar amor y mostrar misericordia. Y obviamente es mucho más sencillo decirlo que hacerlo. Ahorita que, como les comentaba el fin pasado, con esto de la sorpresa que tuvimos, grata sorpresa del embarazo, pues obviamente es algo de mucha felicidad, de mucha alegría, pero también es algo que no esperábamos en estas fechas. Pues obviamente mi mente empieza a correr y empieza a hacer, y empieza a decir: bueno, o sea, ¿cómo le vamos a hacer tanto física como psicológicamente, tanto económicamente, ya con 2 embarazos adolescentes que tenemos? Estamos bien viejos. Pero ya con toda esta situación, digo, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos a un adulto que nos pueda resolver esto. Y me empiezo a preocupar y empiezo a decir: bueno, cuando nazca y cuando esté chiquito y la otra tampoco está grande. Y ya después mi mente se empieza a ir todavía más allá. Y cuando entren al colegio los dos, pagar las colegiaturas, pagar los utensilios, los útiles, pagar los uniformes, y empieza a ir para allá. Cuando entren a la adolescencia, digo yo,
yo me hubiera odiado a mí en la adolescencia. Entonces digo, cuando entren a la adolescencia, ¿cómo voy a pagar unos 15 años? Y empieza más y más, ¿cómo voy a pagar una boda? Y mi mente empieza, ¿no? Y todas las dudas, todas las circunstancias empiezan a llegar. Y muchas veces eso es lo que nos sucede. Y le digo, y empiezo a decirle a Dios, Dios, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo va a salir? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo me voy a ganar la lotería? ¿En qué mes o cuándo? Porque no lo veo. Y la respuesta de Dios a todas esas preguntas que yo tenía fue la misma. Dijo, no te preocupes por el cuándo ni por el cómo. Yo me preocupo por el cuándo y por el cómo. Tú preocúpate en sentir mi espíritu ahí, en sentir la gracia, que eso es lo que te basta, y a caminar, y a hacer, y a dar lo mejor de ti, a buscar, a tomar decisiones, porque en cada decisión que tú tomas, yo voy a estar ahí, porque el cómo y el cuándo me toca a mí. Las fechas, las horas, decía Jesús, esas solo mi Padre las sabe. Y no le corresponde a ninguno de nosotros saber cómo van a suceder. Pero lo que sí podemos saber y en lo que sí confiamos es que su Espíritu está todo el tiempo sobre nosotros. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra vida cuando nosotros somos conscientes que tal vez las circunstancias son un poco más complicadas de los que pensábamos. Cuando tal vez decimos, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a confiar en Dios. Porque cuando sabemos cómo vamos a resolver las cosas, pues muchas veces podemos hasta olvidarnos de Dios. Y decir, bueno, yo voy a hacer esto, y va a salir. Pero cuando nos llegamos a una circunstancia donde decimos, no sé cómo le voy a hacer, lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Decir, Dios, ayúdame, haz. Y entonces su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos conscientes de nuestras limitantes y de nuestras debilidades, es donde el poder de Dios y su Espíritu y su gracia pueden perfeccionarse en nuestra vida y en nuestra circunstancia. Y ahora sí quiero seguir en Hechos 1, ahora sí el 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así, tal como les habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús acababa de decir estas cosas como no se preocupen, no se afanen, ustedes hagan, ustedes vayan y van a recibir poder de mi espíritu. Yo me voy, pero mi espíritu desciende sobre ustedes. Y entonces asciende. Y me encanta la pregunta que le hacen estos dos seres, que podrían ser ángeles, que le hacen a los discípulos, porque les dicen, porque mientras ellos están viendo que Jesús ya se fue, llegan ellos y les dicen, ¿y por qué están aquí parados viendo al cielo? ¿Por qué se quedan aquí viendo al cielo? Y no es que esté mal ver al cielo. A mí cuando estamos tal vez orando, cuando estamos adorando, cuando estamos alabando, me encanta alzar las manos, mirar al cielo. Pero esta pregunta va más allá. Les dice, ¿por qué se quedan parados aquí viendo al cielo? ¿Por qué están parados aquí viendo otra vez a un Dios que está lejos de todos ustedes, si su espíritu ya está en ustedes? Si ustedes han recibido poder de su Espíritu, la gracia de Él está en cada uno de ustedes y no está lejos. Hace unos cuantos segundos Jesús les había dicho, vayan y salgan y hagan discípulos a todas las naciones, a todos lados. Jesús asciende y ellos se quedan parados viendo el cielo. Y los ángeles dicen, ¿por qué miran al cielo? ¿Por qué siempre está esa tendencia de mirar al cielo? Y muchas veces cuando las circunstancias están difíciles en mi vida, yo también tengo esa tendencia de quedarme parado y solamente mirar al cielo. Dirían los fariseos, enséñanos un milagro del cielo, una señal. Y Jesús les dijo,
No va a haber señales porque el reino ya está en ustedes. Ustedes tienen lo necesario y lo suficiente, tienen mi espíritu y tienen mi poder para hacer, para ir, para perseverar. Cuando sucedan las cosas y como sucedan las cosas, eso me preocupa, se preocupa Dios, no nosotros. Pero nosotros en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestra vida, tenemos lo necesario para ir y para hacer. Pero muchas veces yo tiendo a quedarme mirando al cielo y sentir que Dios se fue y que Dios está lejos de mi situación y que Dios no está aquí y que ahora tengo que ver cómo lo voy a resolver y cómo le voy a hacer y cómo voy a solucionar las cosas. Pero la pregunta es otra vez también, ¿y por qué miras al cielo si el Espíritu de Dios ya está sobre ti, sobre tu vida? Y de hecho en Hechos 2 más adelante dice que su Espíritu se derramará sobre toda carne. Es derramado sobre toda carne, sobre cada uno de nosotros. Su Espíritu llega y está. Y entonces ya no tenemos un Dios que está lejos y que está como muy distanciado de las circunstancias que estamos viviendo. Y aunque en todo el Antiguo Testamento y en muchas historias de la humanidad estaba en el cielo y había que subir a un monte o había que estar en un templo para poder encontrarnos con Él, para poder confiar en Él, para poder pedirle algo, esa ascensión de Jesús nos viene a mostrar que Dios está cerca de nosotros y que no es necesario quedarnos parados y mirar el cielo. Podemos hacerlo como algo significativo, como algo que nos llene de fe, pero siempre con la conciencia de que Dios ya está dentro de nosotros. Siempre con la conciencia de que Dios no está alejado de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de que Dios no es un Dios que viva solamente en el cielo y nosotros tengamos que esforzarnos para que Él nos pueda escuchar. Sino es un Dios que nos mostró que Él desciende hacia nosotros, se hace como nosotros y está cerca de cada uno de nosotros. Y voy a ir a una historia que es una de las que más me gustan de los evangelios, que está en Juan 4. Y no sé si Denise me puedes ayudar. Es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Dice, en el camino tenía que pasar por Samaria, es Jesús. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Más adelante. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoran nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, muchos la conocen, tenía su historia, una historia de fracasos, una historia de rechazo, una historia de tristeza, una historia de tal vez también malas decisiones que había tomado y que la habían marginado completamente de su comunidad.
Entonces ella accedía a este pozo de manera solitaria, porque era la única manera en la que ella iba a poder encontrar agua. No podía juntarse con nadie más. Ella vivía una soledad constante, esta samaritana, y tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice que le dé de tomar. Ella, siendo samaritana, siendo impura según el pueblo judío, le dice: ¿por qué me pides tú, un judío, de tomar si yo soy samaritana? Y Jesús le dice: si tú supieras con quién estás sentado al lado, quién está sentado al lado de ti, tú me pedirías de tomar a mí. Entonces, al lado de él estaba obviamente Jesús en ese pozo. Después sigue la discusión, sigue la conversación entre ellos dos. Y le hace una pregunta y le dice: bueno, ¿dónde puedo encontrarme con Dios? ¿Dónde puedo tener una relación con Dios? ¿Dónde Dios me puede escuchar? ¿Dónde puedo estar cerca de Él? ¿En el monte, que está un poco más cerca del cielo, donde me puede escuchar Dios? ¿O en Jerusalén, en su templo, donde es tan puro y tan sagrado, donde la presencia sí puede descender en esa parte? ¿Dónde me puede escuchar con este Dios que está lejos, que está alejado, que está allá en el cielo, que gobierna todo? ¿Dónde yo me puedo encontrar con Él? ¿Dónde puedo tener una conexión con Él? La respuesta de Jesús es: ni en el monte, ni en el templo. Porque Dios es espíritu. Y se vas a encontrar con Él en espíritu y en verdad. Tal vez la pregunta para la samaritana era: ¿por qué miras al cielo si Dios mismo bajó de Él para encontrarte en el pozo? ¿Por qué estás solamente pensando que Dios está lejos? Mirar al cielo en esta ocasión se refiere: ¿por qué creemos que Dios está distante? Y que tenemos que hacer cosas para encontrarnos con Él, para poder estar cerca de Él, cuando es Dios mismo quien descendió y está a nuestro lado y vive cerca no solo de nuestra vida, sino de nuestras circunstancias. El pozo para la samaritana significaba su soledad, su rechazo, su tristeza, su depresión, sus errores en la vida, sus fallas, su no ser digna. Y en ese punto, en ese lugar, es donde Dios se encuentra con la samaritana. No en un monte, no en un templo, sino en ese lugar de soledad es donde Dios desciende y se encuentra con ella y tiene un cambio completamente en su vida. Entonces muchas veces es: ¿por qué miramos al cielo si Dios está cerca de nosotros? Dios viene a encontrarse con nosotros ahí en la casa cuando nos sentimos solos. Dios viene a encontrarse con nosotros ahí en la sala donde estamos sacando tal vez cuentas. Dios viene a encontrarse con nosotros tal vez es en esa sala del hospital. Dios viene a encontrarse con nosotros en cada situación difícil que estamos viviendo. Porque Dios está cerca de nosotros. Porque la ascensión de Jesús no significa que Jesús vuelve a ser un Dios alejado, sino un Dios que está cerca. Porque Él asciende, pero su espíritu queda en cada uno de nosotros, sobre toda carne. Aunque nos sintamos dignos o no nos sintamos dignos, el Espíritu de Dios está ahí, en nosotros, cerca. La mujer samaritana no se sentía digno, decía: ¿por qué me hablas tú a mí si yo soy una mujer samaritana? Pero aún así, eso no le impidió a Jesús llegar a ella. Eso no le impidió a Jesús tener un encuentro con ella y cambiar completamente la forma en la que ella vivía, en la que ella estaba. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos, el que podemos confiar. Ese Dios de amor es el que nos da el poder y la gracia para seguir. Un Dios que no está lejos, sino está cerca de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones. Un Dios que no está en el cielo, que no tenemos que obsesionarnos con mirar al cielo, porque Él está aquí, cerca de cada uno de nosotros. Y esa es la fuerza y la confianza que Dios me da en mi vida. Cuando a veces
las circunstancias son difíciles, el saber que no estoy solo, sino que Dios está cerca de mí, cerca de mi corazón, que su poder y su gracia viven dentro de cada uno de nosotros y que no es necesario ni montes, ni templos, ni mirar al cielo. Lo podemos hacer de manera amorosa y significativa, pero Dios está en nosotros y con su poder ahora podemos ir a Jerusalén, a Judea y a todas las naciones y decirle a las personas: Dios está cerca de ti, Dios te encuentra ahí, aún en ese pozo donde te vas a esconder, aún ahí Dios está también. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios, ese Dios amoroso que tiene y que encontramos en nuestras vidas. Si quieren, vamos a ponernos de pie, si puedes físicamente, si gustas, para orar. Señor, gracias por este domingo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque tú nos muestras que no eres un Dios lejano, sino un Dios que está cerca. Tu ascensión solo nos muestra aún lo más cerca que tú estás de nosotros. Que tu Espíritu está sobre cada uno de nosotros. Y eso nos da poder y nos da gracia, aún en las circunstancias más difíciles que podamos vivir. Gracias, Dios, porque eres tú quien se acerca a nosotros, quien nos encuentra aún en las circunstancias difíciles. Y te pido por cada una de las personas que estamos aquí, si estamos pasando tal vez días, semanas, meses complicados, que ellos puedan sentir tu Espíritu en su vida, que ellos puedan sentir tu gracia, que ellos puedan sentir tu amor. Ayúdanos a no afanarnos por el futuro, sino a confiar en ti, Dios. Danos fuerzas, danos esperanza, danos ganas de seguir